le bendiga y que Dios le guarde a todos. Estamos dándole gracias a Dios porque estamos como cada martes en el tiempo de enseñanza, ministerio hombres y mujeres que desenvainan espada internacional. Estamos en el tiempo de las enseñanzas de liberación y guerra espiritual. Hoy, aleluya, como Dios en su misericordia nos permite, Él hace como quiere. La verdad es que cuando comencé a orar, sentía ese fluir hermoso de su presencia en el momento de la oración. Y como siempre, no nos gusta limitar al Espíritu Santo, porque cuando Él se deja mover o se deja sentir, Él lo hace, gloria a Dios, porque número uno le place, porque Él es Dios, y luego porque algo quiere hacer. Y damos gloria a Dios porque Él está en esa manifestación, su presencia se puede palpar, amén, en este tiempo de enseñanza. Quiero que estemos muy atentos hoy, porque seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con la liberación. Estamos haciendo mucho énfasis en esto, en el tema de la liberación. Denme un momentito y disculpen que voy a mandar el link para unas personas que me lo están pidiendo. Disculpen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, perfecto. Ya estamos. Entonces hoy vamos a estar trataremos de abordar dos temas. Hablaremos un poco del orden de la liberación, el orden de una liberación y también los pasos que se deben de dar para la liberación. Hablaremos un poco de esto porque número uno queremos seguir afianzándonos en el área de cómo nosotros hacer una liberación de manera ordenada. También sabiendo y estando claro de que cuando nosotros estamos hablando de liberación, hay momentos en donde el mismo Dios permite que la liberación se haga de una manera a veces no planeada. Amén. Pero sí es importantísimo que sepamos que hay una manera organizada de hacer liberación y que Dios nos permite hacerla para poder hacerla más efectiva. Pero sabiendo que puede haber un momento en donde Dios permite un fluir de liberación. Ejemplo, como nos pasó hace dos semanas atrás, sí, casi 2 semanas, que estuvimos dando la palabra, estuvimos predicando, pero la verdad que nosotros no provocamos la liberación, que haya liberación, y la verdad que hubo un mover de liberación muy fuerte. O sea, increíble de la manera, y mira que Dios nos ha permitido ministrar liberaciones, pero hace 2 semanas atrás fue un mover en la liberación de una manera extraordinaria, que prácticamente sin nosotros programarlo, Dios lo hizo. Entonces sabemos que nunca vamos nosotros a meternos en un patrón, porque Dios no es un patrón. Dios no podemos encajonar a Dios ni meterlo en una caja y pensar que siempre va a ser así. Pero dentro de lo que es la organización de liberación, sí estamos claros de que hay una serie de organización que se puede hacer según lo que Dios nos permita para poder tener una liberación efectiva, porque la verdad que a lo largo de nuestra trayectoria en lo que ha sido el proceso de liberación, hemos visto los resultados extraordinarios en este caso, cuando se hacen estas liberaciones organizadas y ya preorganizadas, hay resultados poderosos. Pero hoy queremos hacer un énfasis en todo lo que tiene que ver, bendito sea el Señor, a ver que estoy escuchando ruido por ahí. Aleluya. Amén. Necesitamos también hacer una serie de énfasis, porque hoy yo estaba mirando una serie de citas bíblicas, la estaba buscando y de hecho se la voy a leer.
porque vamos a ver la importancia de nosotros seguir el orden divino en la liberación y no estar desconectado del dueño de la obra o el que nos encamina en la liberación. ¿Por qué? Porque hay decisiones y hay acciones que yo puedo tener que como resultado puedo seguir operando en el don, pero luego tristemente puedo operar en el don sin Dios. Y luego esto puede acarrear una serie de maldiciones terribles. Cuando yo tomo decisiones, aún en lo que es en mi vida diaria, porque nosotros estamos siendo formados y siendo preparados. Algunos ya están operando en el ministerio, otros se están preparando, otros han hecho liberaciones, otros nunca han hecho liberaciones. Pero hermanos, es importante que cada paso que nosotros demos, tenemos que darlo en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque hay pasos que pueden ser determinantes para la estabilidad espiritual, emocional, material, económica, en salud de mi vida y de mi generación. Hay una decisión que puede marcar mi generación para siempre. Entonces es importantísimo que en cada acción que yo tome en el trayecto y en el camino de la preparación hacia el cielo, o directamente de la preparación hacia lo que es el ministerio de liberación y en cuanto a lo que es la preparación para yo irme con Cristo, necesito tener una organización. ¿Por qué? Porque si no me organizo según lo que establece la palabra, esto en un momento determinado puede ser una ventaja para el enemigo. Recuerden que Satanás es espíritu y hay cosas que nosotros no vemos que él la ve. Nosotros podemos fluir y podemos darnos cuenta de las cosas que Dios nos permite darnos cuenta en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque solamente el hombre espiritual puede acceder a lo espiritual y el acceder a lo espiritual lo permite Dios. Amén. Sabemos que las tinieblas también en su grado de poder que tienen, porque Satanás es el príncipe de este mundo y también él accede, él mete al plano espiritual a sus secuaces, a los brujos, satanistas, paleros, babalao, todo esto que incursionan en el mundo del ocultismo. Amén. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros nos ordenemos, seamos muy ordenados y seamos muy respetuosos de las cosas espirituales. Mientras más Dios nos permite entrar al mundo espiritual, más respetamos el mundo espiritual. Mientras Dios nos permite conocer y ver cosas o experiencias de otros en la misma área de liberación, nos lleva, hermano, a ser más respetuoso de las cosas espirituales, porque hay reglas y leyes en el mundo espiritual que no podremos transgredir. Aunque seamos siervos, ungidos, reverendos, ministros, eso no tiene nada que ver. Cuando yo transgredo una ley, voy a sufrir una consecuencia. Y por eso es aquí que hay tantas disyuntivas y tantos dimes y diretes con referencia al área de liberación, de que no puede ser, y un cristiano no puede estar atado, que es imposible, que tal. Pero luego hay una realidad que sí va con lo que dice la palabra, una realidad de vida de hombres y mujeres que vienen de un mundo y aún dentro de la iglesia de cometer tantas situaciones y de darle tanta legalidad a Satanás. Entonces Satanás viene y toma terreno. Y entonces estamos dentro de la iglesia pasando muchísimas situaciones, pero cuando tienes un pastor o alguien que te dice que no, que tú estás bien, que lo único que tú tienes que orar y ayunar, claro, hay que orar y ayunar, que es importantísimo, pero junto con el ayuno y oración hay una serie de cosas que yo tengo que hacer, y una de las cosas es sacar a los demonios, porque ellos nunca se van a ir si yo no le doy le doy la orden de que salga de mi vida, o que alguien que Dios ponga, una persona preparada, como Jesucristo, los demonios se manifestaban, ellos pataleaban y todo, pero no se iban. Ellos se iban cuando Jesucristo le daba la orden que salieran. Entonces ellos salían con gritos, salían de muchas maneras, pero salían. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pues también es tener claro. Vamos a tener una lectura para tener una base bíblica para iniciar. Y estaremos leyendo en el libro de Lucas capítulo 10 y leeremos desde el versículo 17 al 20. Libro de San Lucas 10, del
versículo 17 al 20. Amén. Leemos con autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Oiga lo que dice el 19: aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No te harán daño. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros sabemos perfectamente la historia de que cuando Jesucristo mandó a los 70, los mandó y los comisionó para ir a predicar y le dio instrucciones. Si usted ve en el libro, en el versículo 1, cuando dice comisión a los 70, lo primero que Jesús hizo fue dar las instrucciones de lo que tenían que hacer. Entonces, una persona que va encomendada por Cristo, que va direccionada por Cristo, tiene que saber que no puede hacer las cosas cuando quiere, que no puede imponer que las cosas sucedan cuando Él quiere, aunque tenga la autoridad. Las cosas tienen que suceder en el tiempo de Dios. Algo pasa que muchas personas en el campo de la liberación cometemos errores, personas terminan a veces hasta frustrados porque dicen: pero es que Dios me dio el don, y si Dios me dio el don, yo tengo que estar y provocar de que los demonios salgan de donde sea. No es así. Jesucristo nos dejó como ejemplo. Nunca Cristo provocó que los demonios salieran fuera. Los demonios salían por la autoridad que habían y la atmósfera de gloria. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de atmósfera. Hay atmósferas espirituales de Dios y hay atmósferas espirituales de las tinieblas. Cuando nosotros estamos con el discernimiento de espíritu activo, recuerden que en clases anteriores hemos hablado acerca de cómo yo saber que tengo el don de discernimiento. A veces hay cosas que mi cuerpo reflejan, porque el don de discernimiento puede activarse por los sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato. Y muchas veces mi cuerpo mismo me está dando señal de que algo hay en la atmósfera que no es de Dios. Cuando yo opero en el discernimiento de espíritu, la gente piensa que es como que quizá una visión. El discernimiento de espíritu puede ser, aún tu mismo cuerpo puede sentir cosas que el Señor te está diciendo: aquí hay algo que no es mío. Amén. Hay personas que comienzan a sentir en su ser, en su vida. Ejemplo, usted entra a un lugar. Todo está bien, pero cuando usted entra, usted siente que hay algo diferente. Tú dices: yo no sé, yo entré a esta casa, entré a este banco, entré a este lugar, pero siento que hay algo negativo. Siento que hay una pesadez. Siento que hay, y de hecho a veces hay personas que se sienten bien y son siervos de Dios, pero como tienen el don de discernimiento activo, de repente entran a un lugar y se le mete una aflicción. Y dice: pero ¿por qué siento esa aflicción en mi corazón si yo estaba bien ahora? O de repente sientes deseo de vomitar y tú estabas bien. A veces siente una opresión en la mente y dice: pero ¿por qué ahora yo siento esta opresión? ¿Por qué? Porque entraste a una atmósfera que está cargada. Amén, que donde hay demonios, hay manifestaciones demoníacas y tú lo estás sintiendo. De hecho, recuerdo que en varias ocasiones eso me ha pasado, que he hablado con personas y por el discernimiento de espíritu, esa persona me comienza a hablar y me carga. Siento una carga en la frente y en la cabeza. A veces aún hablando por teléfono he podido sentir esa carga. ¿Por qué? Porque la atmósfera, entro en la atmósfera que hay. Y entonces al estar en un discernimiento de espíritu, se activa el don de discernimiento y me hace saber: esta persona no está bien. Y necesariamente no quiere decir que la persona esté en pecado. Hay personas que son cristianas y están bien, pero hay una carga, hay una atmósfera de carga que está sobre él, negativa, que está haciendo que esté afligido, que está haciendo que esté angustiado por algún problema, por algún proceso, por alguna prueba. Entonces está en aflicción y tú puedes discernir esto. Qué lindo cuando el discernimiento de espíritu está activo. Tú puedes saber, amén,
qué está pasando, qué está sucediendo, porque el Señor te lo permite ver. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede cuando alguien está operando en niveles espirituales. ¿Y eso qué hace? Lo activa el espíritu. Entonces, ¿qué pasaba con Jesucristo? Jesucristo iba a los lugares y de hecho dice la palabra que el Señor sabía lo que pensaban los demás. Y nosotros tenemos esa facultad espiritual a través del don de discernimiento que el Espíritu nos permite acceder a los corazones. El Señor nos permite ver qué está pasando en el corazón del hombre. Solamente Dios lo puede hacer. Y claro, también como decía, Satanás también usa sus instrumentos para esto. Entonces, yo tengo que saber esto para yo ir creciendo en los niveles espirituales que Dios me va dando. Porque el que opera en sanidad, milagro, en liberación, en don de ciencia, o sea, esos dones, todos esos dones pueden también ir acompañados con el don de discernimiento de espíritu, que el Señor nos permite o nos los otorga para nosotros poder fluir de manera más efectiva y saber lo que está moviéndose. Es como no ir a ciegas a los lugares. Por eso es que una persona, todo cristiano necesita, pero una persona que ministra, una persona que está trabajando con grupos, una persona que está trabajando en el área de liberación, necesita tener el don de discernimiento activo. ¿Por qué? Porque a veces también en una liberación los demonios engañan. Yo recuerdo que yo estuve en un hogar y nosotros estuvimos orando por alguien. Y en esa oración, eso no hace tanto, en esta oración de repente esa persona se le manifiestan los demonios y es una persona cristiana, pero es una persona que viene de una rama de atadura muy fuerte, de pacto satánico, de ser preparada para bruja, de ser prácticamente presentada a los demonios con una serie de ritos, hermano, que si uno se pone a explicar todo eso, no se cae para atrás. Por eso es que digo, Dios mío, qué pena, cómo hasta ahora hay personas, hay ministros, hay hombres de Dios que no creen en esto. Y es una realidad. Una persona, imagínense, que viene, que le entrega directamente su vida a Satanás, hace pacto, le rayan el corazón, o sea, prácticamente le dejaron una marca en la parte de su pecho, en donde queda el corazón, le rayaron su piel en forma de pacto de sangre, en donde tuvo que buscar un animal, un león pequeñito, bebé, para hacer un pacto. Le asignan una entidad demoníaca, una cosa terrible. Entonces, cuando tú oyes eso, tú dices, pero Dios mío. Entonces, todo eso estaba oculto ahí tranquilo, hasta que llega la unción de liberación y saca a la luz todo esto. Cuando estoy orando por esta persona, se manifiesta el espíritu demoníaco. Y estos demonios comienzan y comienzan a decir cosas. De repente, viene un momento en donde ellos quisieron hacer un engaño, pero por el don de discernimiento de espíritu nos damos cuenta que no es lo que ellos dicen. De repente se manifestaron muchos demonios y se quedó tranquila, pero de repente el espíritu, mira cómo es, el espíritu que también opera, el espíritu de adivinación, porque esa persona estaba siendo preparada para bruja. El espíritu de adivinación se activa y comienza a decir huelo a rosas, pero cuando dice huelo a rosa comienza a sonreír como, espera, estoy oliendo a rosa, y se pone un rostro que cualquiera te dice, uy, Dios mío, ya fue libre y la atmósfera del espíritu está sobre ella y ya la presencia de Dios es la que está operando aquí y la estoy mirando y tiene los ojos cerrados, pero el espíritu inmundo, ¿de qué está hablando? Si no hay un discernimiento, pareciera como que era Dios que estaba hablando o que Dios le estaba dando una revelación a esta persona. Porque realmente esta persona tiene un llamado a lo profético, pero en ese momento había una manifestación. Si el don de discernimiento de espíritu no se activa, podía esa persona engañar y hacer ver como que no, ya el demonio se fue, ahora el Señor me está revelando cosas. Cuando entonces nosotros llamamos al espíritu, entonces ya el espíritu ya dice, ya se manifiesta y digo, sí, dice, huelo a rosa de muerte. Y era un espíritu de muerte que se activó en la vida de esa persona. Y ese espíritu de muerte, mire, eso fue terrible cuando lo estábamos echando fuera, porque esa persona había hecho un pacto.
Y ver, digo, Dios mío, es muy importante que nosotros podamos operar en el don de discernimiento, porque los demonios son mentirosos y muchas veces ellos te van a hacer pensar que salieron. Hemos estado en liberación en donde ellos comienzan a hacer una serie de cosas para creer que se fueron. Ejemplo, ustedes saben que los demonios, ellos salen por cosas, por vías muy específicas, que puede ser por tos, por vómito, por abostezo, por eructos. De hecho, salen hasta con sangre. Hace poco también tuvimos una liberación en donde literal una persona comenzó a recibir liberación y ella recibía liberación y era sangre, sangre. Entonces, cuando nosotros estamos en esa liberación, ¿qué hacen? Los demonios salen por vómito, por tos, por abostezo, por eruptos, amén, salen por sangrado, salen por pis. Hemos tenido también hace poco otra liberación que la persona la tuvimos que llevar corriendo al baño. ¿Por qué? Porque en ese rompimiento de pacto, lo hemos visto esto ya 3 veces en liberaciones. Personas que a través de fluidos vaginales han salido demonios y literal. A veces ha sido con pis, otras veces con agua, como una mujer cuando va a dar a luz que rompe fuente. Así mismo. Entonces, todo esto cuando la Biblia registra que el mismo Jesucristo, cuando estaba echando fuera el espíritu de aquel niño que lo tiraba en el fuego, él botaba también babasas. Pero cuando el espíritu sale con un grito. También ellos pueden salir con gritos, pueden salir con temblores. Tuvimos hace un tiempo también una liberación que esa parte yo no la sabía, pero en una liberación el Señor nos da el conocimiento de una persona que comienza a temblar y temblaba y lloraba, pero no estornudó, ni vomitó, ni eructó, que eran las vías que nosotros conocíamos de cómo salen ellos. Pero me llama la atención que cuando terminamos la liberación, esta persona decía, cuando yo temblaba, yo sentía que se me desprendían cosas, que salían de mí cosas, mientras temblaba. Entonces, ahí pude ver que hay muchas otras vías que el Señor mismo nos permite, porque la liberación es muy amplia. Por eso es que nunca, hermano, usted se debe de enfocar a la hora de liberación, enfocarse en una sola línea. ¿Por qué? Y ni encerrarse de que Dios libera de una manera nada más. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes tipos de maneras de liberación. Y quizás se quede sorprendido. Hay gente que directamente Dios le dice, mira, coge, yo qué sé, coge aceite y tíraleselo encima. Y esa persona solo con tirarle el aceite es libre. O coge agua y tíraselo. Eso no quiere decir que siempre que se coja agua y se tire va a recibir liberación. Son técnicas específicas que Dios le puede dar a una persona. Una manera también que nosotros hemos visto, y es bíblico, a través de la alabanza. Yo recuerdo que nosotros con el libro Cerdos en las Salas, que ese libro yo lo utilizo mucho en el área de liberación, ahora el Señor nos ha ido dando más conocimiento y Dios nos permite también preparar materiales nosotros mismos para su gloria, porque nos ha ido dando experiencias. Pero cuando iniciamos directamente con el libro Cerdos en la Sala, que yo lo recomiendo. Cuando iniciamos, increíble, hermano, todo lo que nosotros leímos en ese libro, al final lo pusimos en práctica y comenzó a suceder tal cual. Yo recuerdo una vez que estábamos, porque la verdad que la pastora que me formó, ella tenía un equipo muy consistente, había unas cuantas personas en el equipo, y entonces a la hora de hacer liberación, cuando hay un equipo es importantísimo. Siempre recomiendo, nunca haga una liberación sola. Ya, si no hay de otra, que ya usted está solo, que Dios lo cubra. Pero nunca cometa ese error de usted mismo organizar una liberación solo. ¿Por qué? Número 1, es un peligro. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo ese demonio se puede manifestar. Estoy mezclando muchas cosas, pero es que me van bajando y quiero irlo en esa misma línea. Número 1, es importantísimo. ¿Por qué no puede estar solo? Porque usted no sabe cómo ese espíritu se puede manifestar. Amén, hay espíritus que son bastante agresivos. Sí, Dios nos cubre porque me pasó. Y no fue que yo lo planeé. Me encerré con una persona a una reunión y ahí se le manifestaron. Mire, hermano, a 2, y encima a las 2 se le manifestaron los demonios. Las 2. La que estaba menos endemoniada me tuvo que ayudar. Porque era una cosa terrible. O sea, son experiencias que tú vives y tú dices, Dios mío, yo no me puedo arriesgar.
Porque aunque los demonios no tienen la facultad de atacarte, a menos que Dios no se lo permita, no tienen la facultad, se tienen que sujetar, porque hemos vivido esas experiencias de gente que tienen espíritu directo de homicidio, que son gente que han matado gente. Y ese espíritu de homicidio lo han matado físicamente y tienen ese espíritu de homicidio, hombres y mujeres altísimos, que para la gloria de Dios han tenido que sujetarse. ¿Por qué? Porque no es nosotros, es Dios. Entonces, damos la orden en el nombre de Jesús y tienen que acatarla. Pero igual, no se puede arriesgar. Otra de las cosas es que los demonios son malos. Pueden hacer que la persona piense que usted le hizo un daño. Imagínese una mujer que se pone a hacerle liberación a un hombre. O un hombre que le pone a hacerle liberación a una mujer. Ese demonio se manifiesta. Usted no sabe qué tipo de demonios están ahí. Hay demonios de seducción que vamos a hablar un poquito de esto. Los demonios de seducción desprenden una atmósfera, hermano, que si usted no está agarrado con Dios puede caer hasta en pecado. Con demonios, los demonios de lascivia, lujuria, los demonios de Metresa, Santa Marta, Señor reprenda, Metresilí, todos esos espíritus serpentinos. Si una persona, y no importa, puede ser hasta mujer, porque esos espíritus sexuales, recuerden que los espíritus no tienen sexo, los espíritus no tienen sexo. Entonces, cuando ellos se manifiestan en el cuerpo de un hombre o una mujer, ellos desprenden es como cuando la serpiente, cuando quiere embaucar a su presa, le tira un veneno y ese veneno la aboba o le emboba, le decimos en buen dominicano, como que la duerme su presa y entonces ellos atacan. Eso mismo sucede en el campo de liberación. Hay hombres que han caído con mujeres. ¿Por qué? Porque ese espíritu los tocó. Hay hombres que han testificado que en una liberación sus miembros genitales se le han erectado. ¿Por qué? No porque han querido, no porque han sentido, ni que ellos han entrado en placer. No, lo que desprende ese espíritu. Y también puede ser en una mujer. Lo que desprende, hermano, esto es más real de lo que nosotros podemos vivir. Por eso dice la Biblia: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces, las personas que están haciendo liberación, cuidado con hacerle una liberación sola a alguien. No importa que sea hombre o mujer. También puede darse el caso que eso pasó conmigo, pero pasó aún habiendo mucha gente. Aquí tengo testigos. Por ahí tengo hermanas que estuvieron en ese tiempo, hace ya unos años, donde a un hombre se le manifiesta un espíritu inmundo. Y el hombre cae al suelo y comienza a gritar y chillar. Terrible. Que ahí fue en esa ocasión pude conocer los ángeles que operan con nosotros en liberación. Porque cuando a ese espíritu se le manifiesta a este hombre, que un espíritu de homicidio quería matar a todo el que agarrara, pero los ángeles le agarraron los brazos. Yo no le di orden, o sea, no le pedí a Dios que activara los ángeles de liberación, pero como yo no conocía, en ese tiempo yo no conocía esa herramienta que Dios nos puso, la herramienta de los ángeles. Fue después, pero ahí, sin conocerlo, ellos estaban ahí. Y yo recuerdo que literal, el hombre no pudo levantar los brazos, se lo tenían agarrado. O sea, es como él agarraba las piernas y con la pierna tiraba la pierna un poquito porque no tenía fuerza. Los ángeles lo tenían, no dejaban que él se moviera, si no iba a destruir a todos los que estuviéramos ahí. Entonces, cuando ese hombre, los demonios lo sueltan, porque no fue que fue libre del todo, sino que los demonios, por la misma autoridad de la atmósfera que había y por la autoridad que había de parte del Señor en la iglesia, él al final cae. Y cuando despierta, él me acusa y dice que yo le hice daño en la garganta. Y me dice, usted me hizo daño en la garganta, usted me agarró la garganta y me la apretó. Me está doliendo, usted me hizo daño. Y gracias a Dios que había gente ahí en la iglesia. Y todavía la mujer que andaba con él le dijo, no, tú no ves que tú estabas gritando como un loco. Porque los demonios chillaban, ya que no podían hacer el trabajo de golpear a los que estábamos ahí, chillaban. Y cuando la mujer le dice, no, tú estabas chillando como loco, él hasta ahora piensa que yo le hice daño. ¿Qué pasa ahí? Si yo no estoy rodeada de testigos, imagínate, los demonios que son mentirosos le hicieron pensar que yo lo maltraté. Entonces, por eso, hermanos, cuidémonos.
no hagamos liberación a alguien usted solo. Que pueda pasar el caso, que usted no lo programe y se dé, pues bueno, ¿qué va a hacer? Que Dios lo ayude. Pero mientras tanto, en lo que usted pueda, no lo haga, porque han pasado muchos casos. Una mujer puede luego los demonios decir, no, porque este hombre me estaba tocando. Y esa mujer, cuando sale de sí, los demonios le dejan en la mente de que el hombre la tocó, o que el hombre se aprovechó, o que el hombre le hizo algo. Entonces, hay que cuidarse. Porque dice la palabra que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y todo esto lo estoy diciendo porque cuando usted está activado en el orden en el discernimiento de espíritu, hermano, es poderoso. Por eso es que cuando hay una organización en la liberación y Dios le permite tener 2, 3 personas, usted la tiene que aprender, a unificarse en la liberación. Tenemos que ser ordenados. Voy a seguir diciendo esto muchas veces. Cuando vemos ya la liberación, ya que comienza, la gente es desordenada. No sea desordenado. No se ponga a hablar todo el mundo junto. Si no es su tiempo, usted se calla y adora en secreto. O sea, declara en secreto, no esté a la misma voz. Imagínate, es como que yo esté hablando ahora y salga 2 o 3 que quiten el micrófono y también estén hablando. ¿Qué va a pasar? ¿Usted va a entender lo que yo le quiero decir? No lo va a entender, porque yo le estoy hablando, pero el otro le habla a la oreja, el otro le mira la cara, el otro le grita, el otro le chilla y se crea un desorden. Recuerde, el que usted hable mucho, porque usted lo hable, no es que van a salir los demonios. Dios le puede hacer una revelación. Mira lo lindo que es, porque sé que para la gloria de Dios ya hay iglesias que están haciendo liberaciones. Tenemos la iglesia de la pastora Cari, que para la gloria de Dios, ella está trabajando en liberación. Hay otras personas ahí que directamente están trabajando liberación. Usted estará en un lugar en donde se opere en liberación. Entonces, ¿qué importancia aquí? Aquí no es ni protagonismo, ni porque yo creo que Dios me trajo una revelación, yo tengo que quitar al que está al lado para yo hablar yo. Eso es desorden. Usted tiene que esperar su turno. Y hay alguien que dirige. El que dirige, cuando ya el que está dirigiendo, venga, porque la liberación es agotadora, te va a cansar. Eso agota, porque usted está trabajando en el espíritu, y el espíritu se agota y el cuerpo también. Entonces, si hay una situación, los demás están ahí cubriendo, aún puede ser una liberación en la misma casa, en la misma iglesia. Vamos a suponer que hubo una manifestación, se manifestaron los demonios. Ya usted sabe, si hay 3 que saben liberación y uno cogió la rienda, los demás se callan. Se callan y en su mente están cubriendo y cuidando la vida. Están cuidándola de que no se golpee, están cuidándola de que si cae al suelo nunca la dejen boca arriba, porque cuando está tirando, si va a tirar baba, si usted la tiene boca arriba, se la traga. Póngala de lado. La pone de lado, inmediatamente manda a buscar una bolsa o le echa papel, cuidando siempre a la persona. Y el otro está liberando, está llamando y diciendo a los espíritus que salga afuera. Qué lindo, un trabajo en equipo. ¿Y quién gana? El cielo. Aquí quien tiene que ganar es el cielo y esa vida que está siendo libre. Yo no tengo que estar gritándole con los demás. Si usted no es su tiempo, usted se calla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios me reveló algo. Llámate al espíritu. Perfecto, Dios te dijo. Perfecto, tú lo puedes decir, pero sin estar dándole orden a la gente también en el oído. Tiene que ordenarse en ese sentido. ¿Por qué? Porque entonces se crea un caos y bloquea lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso es lo lindo de la liberación ordenada. Si hay 2, bueno, tú ahora, yo me pongo al frente y usted está ahí pendiente de la persona y en su mente está cubriendo. No tiene que estar gritando todo el mundo a la vez. Cuando alguien está liberando, lo demás en silencio. Si usted va a cantar, despacito. ¿Por qué? Porque entonces, mire, esto es ordenado y es bello. Y ahí no hay que hacer alarme, la gente, el vecino no se tiene que dar cuenta, los demás no se tienen que dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y en ese orden Dios fluye. Porque Cristo, dice la palabra que cuando los discípulos no pudieron sacar el espíritu inmundo fuera, dice que cuando Cristo llega y el Señor ve que la gente se agolpaba, de una vez echó fuera el espíritu. ¿Para qué? Para que no distraiga. ¿Por qué? Porque ya la gente se estaba agolpando al Señor. ¿Qué hizo Dios? Jesús de una vez echó el espíritu fuera. Porque veía ya una distracción.
Y los demonios van a ser expertos en esto, en distraer. Entonces, ese es el orden. Vamos a seguir un poquito con este tema. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 10 dice, no os maravilléis de que los demonios se sujetan. Primero digo, os doy potestad de hollar sobre serpiente y escorpión. Vamos a ver en el versículo 19. Dice, he aquí doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Algo que le voy a decir en el campo de la liberación. Aquí dice claramente, el mismo Jesús dice que nosotros nos ha dado potestad para hollar serpiente y escorpiones. Para destruir, para matar. Y de hecho, el mismo Dios, cuando en el huerto, cuando el Señor habla con Adán y con Eva, dándole su sentencia, ¿qué le dijo? Que la serpiente le iba a herir en el calcañar y que Eva la iba a herir en la cabeza. Amén. Entonces, cuando nosotros, cada vez que nosotros hacemos liberación, estamos hiriendo en la cabeza a la serpiente, a los demonios, a Satanás como el príncipe que dice la palabra de este mundo y el que rige todos los demonios, le hacemos un daño. ¿Por qué? ¿Cómo yo le hago un daño a las tinieblas? Cuando le quito las almas. Cuando liberto las almas, porque el cuerpo, hermano, es un departamento y ellos están ahí metidos haciendo trabajo de destrucción. Pero cuando hay alguien que viene en el nombre de Jesús y lo oye, le golpea, entonces libera esa vida de la esclavitud. Pero ¿qué dice la palabra? Que no te van a dañar, pero sí te pueden tocar. Usted tiene que saber que en la liberación puede ser tocado. Puede ser tocado. De hecho, hay un versículo por ahí que tengo, que me voy a adelantar, que el apóstol Pablo mismo dijo, derribado, pero no destruido. Hay golpes que vas a recibir. No creas que eres inmune. Hay cosas. Cuando tú estás en una guerra, te dan y tú das. Lo que pasa es que en la guerra tú entras quizás con un golpe, con una herida grave, pero caminando. Con una herida grave, pero respirando. Entonces, hay que estar claro que estamos en una guerra en donde podemos ser golpeados y también nosotros golpeamos. Pero hay algo que sí Dios nos asegura que tenemos la victoria. Entonces, ¿por qué razón esto pasa? En liberación pueden darse muchísimos casos. Hemos tenido varias experiencias en este campo que más adelante, cuando llegue donde quiero llegar, les voy a explicar. El orden de una liberación. Número 1, cuando un hombre y una mujer es marcada por Dios para operar en los niveles sobrenaturales, sea liberación, sea sanidad, sea los ministerios, los 5 ministerios, cualquier área, pero hablando específicamente también de liberación, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder ser genuino en el don. Oiga, está el operar en el don de liberación o cualquier otro don, pero está también el ser genuino al operar en el don. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se nos otorga el don y ese don se activa en mi vida, pues ese don ya Dios me lo dio, está ahí. Ya el cielo sabe que tú lo tienes, pero la genuinidad en el don va a verse en el nivel de que yo me guarde para Dios, en el nivel de que yo me santifique para Dios, en el nivel de que yo busque su presencia. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer 1 Corintios 12, 11, versículo 11. Y vamos a ver qué dice. 12, 11. Bendito sea el Señor, dice. Pero en el Señor, a ver, capítulo 12, perdón, que leí el 11. Capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Importante, sabemos que los dones los da el Espíritu Santo y dice que los reparte a cada uno en forma particular, o sea, de manera personal. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones. Podemos tener un don o múltiples dones. Y en el área de lo que es la liberación
no podemos decir que la liberación en sí es un ministerio, pero sí opera en las personas que pueden estar en un ministerio. En el caso de Jesús, Jesucristo operó en los 5 ministerios y en los 9 dones. Y la liberación, aunque no está la liberación como don, pero sí es una herramienta que el mismo Dios habla por todos los lados, el mismo Jesús, que es un instrumento, una herramienta que nos dio para nosotros también poder trabajar a favor de la liberación de las vidas. Un pastor puede operar en liberación, un profeta, un evangelista, un maestro, un apóstol puede operar en liberación, como también en sanidad, puede operar en el don de ciencia, conocimiento, pero enfocándonos directamente en el don. Cuando yo estoy operando en un don es porque a Dios le plació dármelo, no es mío. A Él le plació. Él viene y me trae a este plano, a esta área, a la tierra, con una finalidad. Y yo vengo con una finalidad. ¿Y qué pasa? A medida de que yo trabaje, esos dones van a ser pulidos, van a ser preparados. Una de las cosas, hermano, que los demonios saben, que cuando tú comienzas a buscar a Dios automáticamente y lo haces de manera genuina, el don se va a activar. Olvídate, se va a activar. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos procuran encerrarte, enclaustrarte y robar y bloquear, y también provocan atar para que tus dones no fluyan. Y te voy a decir, ¿cómo puede ser esto? Sí. Los demonios, ellos operan para que tú no seas efectivo en el don, para que no suceda, para ellos enclaustrártelo. Justamente tuvimos una liberación en donde los espíritus inmundos, un espíritu inmundo habló claro y dijo, ella, y de hecho no estábamos llamando ese espíritu, que es ese espíritu que personas que son enclaustradas y a veces están en cárceles espirituales y no lo saben. Hay cristianos que están en cárceles espirituales y no lo saben, que tienen los dones enclaustrados en cárceles y no lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos llamando a un espíritu inmundo, viene ese espíritu y habla y dice, yo no le voy a permitir que ella opere en su llamado. Óigame, no voy a permitirle que ella opere en su ministerio, decía ese espíritu. ¿Qué pasa aquí? Usted va a decir, pero ¿cómo usted me dice esto? ¿Por qué razón? ¿Cómo puede ser que una persona, si Dios le dio la facultad y si el Espíritu le dio los dones como Él quiso, no puede operar? ¿Qué pasa? Directamente no es que los demonios vienen porque ellos son y te lo quitan, no. Ellos trabajan en tu vida para que tú mismo le des la autoridad y ellos te enclaustren el don. ¿Cómo? Una de las cosas es la falta de fe. Cuando la persona no cree en lo que Dios le dio. Cuando tú no crees, tú le estás diciendo a Dios que no. Entonces tú no puedes fluir. ¿Y ellos qué hacen? Te siguen mandando el dardo. Tú no lo vas a lograr. Tú no ves que tú no oras y no pasa nada. Tú no ves. Entonces te mantienen ese don ahí enclaustrado que está ahí. Porque ya Dios te lo dio. Pero no fluye. ¿Por qué? Porque el temor no te deja. Ellos te bloquean con el temor. Te envían temor, te envían duda. Una de las cosas que ellos trabajan fuertemente es en las emociones. Y ellos, entonces, con esa persona que dicen, yo soy buena para nada, yo no sirvo, yo no valgo, yo no doy para nada, fulano sí lo puede hacer, yo no puedo, para fulano de tal sí. Hermano, aquí hay que creer y ser atrevido en lo que Dios te dijo. Porque si no, los demonios que hacen, recuerda que ellos son espíritus. Entonces, hay algo que se llama en el mundo espiritual juicios. Hay juicios que se dan. ¿Con qué? Con las acciones que yo hago. Cuando yo estoy negando y diciendo que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no puedo, usted está declarando cosas que Dios no dijo. Entonces usted está declarando atadura para usted mismo. Entonces vienen los demonios con una lista y le dicen, no, pero mira, ella no puede fluir en esto porque ella mira lo que dice. Ella dice todo eso de ella. O él dice todo eso de ella, que ella no vale, que ella no puede, que ella no sirve y que ella no quiere esto porque ella no puede con esto y ella deja esto. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás enclaustrando. Los demonios vienen y te meten en cárceles espirituales, en donde te sientes en laberintos. Tuvimos una liberación de una hermana, que yo no sé si lo dije la semana pasada, que ella decía que se veía y se soñaba una y otra vez
en un laberinto, que ella daba vuelta en el mismo sitio. Recuerden que eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que durar 3 días en el desierto y duró 40 años dando vuelta en el mismo lugar. Y usted ve gente que se le va la vida en lo mismo, están en un círculo vicioso y no avanzan. Y es porque Dios no es Dios y Dios no quiere. Claro que Dios quiere, pero los demonios lo tienen, lo desubican, lo descontrolan. ¿Por qué? Porque al ellos mismos declarar palabra negativa, esa palabra negativa, el mundo espiritual de la tiniebla la coge para fortaleza y destruir. Y entonces bloquear lo que Dios quiere contigo. Y yo recuerdo que esta persona, cuando nosotros le estuvimos haciendo la liberación, decía eso siempre, me veo siempre, tenía tiempo soñándose lo mismo, soñándose que estaba enclaustrada y que estaba como en un laberinto y buscaba y ella quería y ella veía a distancia la salida, pero cuando caminaba no podía encontrar la salida. Y recuerdo que hicimos la liberación y cuando la segunda liberación, nosotros volvemos y le preguntamos, ¿qué tal? Dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentías antes que no sientes ahora? Porque hay liberaciones que son por pasos. Y esta persona decía, cuando yo me hicieron la liberación, ya luego se soñó de nuevo, antes de nosotros volverla a citar para la segunda liberación, se sueña de que sí ve el mismo laberinto, pero luego encuentra la salida. ¿Por qué encontró la salida? ¿Por qué? Porque entonces ya esa puerta fue abierta, salió de ahí. Amén. Entonces es importante, cuidado con lo que usted declara, cuidado con lo que usted dice. Hay gente que está en cárceles espirituales y a veces no avanza, no fluye, se siente triste, se siente deprimido. Una vez Dios me lo habló y me dijo, yo buscando a Dios con locura, llena de Dios buscando, pero venían muchas dudas a mi vida. Yo tengo escritos del 2012, 2013, que yo buscando a Dios, yo me sentía deprimida y yo sentía una aflicción y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y un día Dios me habló y me dijo, yo no soy el culpable de tu tristeza. Y ahí me di cuenta que eran los demonios que estaban atacando y yo recibía eso. Amén. Tenga cuidado con lo que usted recibe. Dice la palabra que todo lo puro, lo limpio, lo amable y lo de buen nombre procede de Dios. Entonces hay que saber pelear guerras. Cuando usted recibe, usted puede tener el dardo de algo negativo, pero no lo reciba. Amén. Cuando usted lo recibe, usted le está abriendo una puerta. La Biblia, nosotros en liberación hablamos de lo que son las puertas y los portales. Los portales lo usan los brujos, satanistas, hechiceros y los mismos demonios para ellos acceder a alguien. Una foto, una prenda tuya, porque recuerdo que es algo tuyo y ellos a través de eso abren portales para atacarte. Sea cristiano, usted sea ungido o no, ellos lo hacen. Eso le pasó hace poco a un hermano mío, que yo también lo dije, una foto le cogieron del Facebook y con esa foto le estaban haciendo brujería, él predicando. Y mientras él predicaba, Dios le abrió los ojos porque él sintió que le metieron una puñalada por la espalda. Cuando él siente la puñalada, él dice que él se tocó y creía que estaba sangrando y se estaba desvaneciendo. Le meten otra estocada. Y él dice, ¿qué me pasa? Él está orando. O sea, él le está llamando a las almas para que vengan, pero el herido en el espíritu, el brujo que le estaba haciendo el trabajo era brujo de verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando él está así y le está preguntando al Señor, el Señor le abre una pantalla y le muestra la foto, una foto que es viejísima. Esa foto, él me dijo, Raquel, tal y tal, que yo fui al Facebook y yo sé cuál foto es. Y me dice, con esa foto me hicieron un trabajo. Y esa foto la pusieron en un altar. Crea o no usted crea, hay cosas que le van a tocar. Por eso le decía que aquí dice, en el versículo 19 del libro de Lucas, 10:19, que dicen que no te dañarán, pero sí te pueden tocar. Lo que pasa es que luego que él me dice, yo sentí algo que cayó sobre mí y me refrescó y volvió otra vez y el dardo se fue. Pero Dios le permitió la experiencia para entender el peligro de usted caminar sin dirección. Que gracias a Dios me dijo, Raquel, si yo no voy dirigido por Dios, yo vuelvo muerto a República Dominicana. Y eso fue en Ecuador que le pasó esto. Me dijo, si yo no voy con dirección de Dios, me matan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuidado con operar sin dirección. Cuidado que porque usted tenga el don, voy para allá, hago aquí, hago de esta manera. No, esto no es así. Dios te va a direccionar. Dios lo va a organizar. No quieras provocar lo que Dios no te mandó. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde Dios va a operar y otros momentos que Dios no quiere. De hecho, ¿qué pasó
con el mismo apóstol Pablo, hubo un momento en donde Dios le dijo, predica aquí, y otro momento el mismo Espíritu no le dejó predicar, no lo dejó en 2 o 3 lugares. Y luego entonces le mostró la visión, allí es que yo quiero que tú prediques. Dios sabe por qué. El hombre y la mujer, no solamente en el área de liberación, en cualquier área que opere en el ministerio, tiene que saber esto. Tiene que cuidarse. Tiene que dejarse direccionar por Dios. Tiene que dejar que Dios le dé la señal. ¿Para qué? Para que no sea engañado por las tinieblas. Porque cuando alguien anda en desorden, las tinieblas le encanta eso. Porque uno de los que más conocen el orden son las tinieblas. Ellos saben cómo se debe de vivir en el orden, cómo se tiene que mantener bajo sujeción, cómo tú puedes tener victoria. Y ellos no se sujetan a quienes no se sujetan. El que anda así a lo loco porque diga, no, yo tengo el don, pero hermano, mire, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay gente que cae en fornicación, gente que cae en enfermedades, gente que le pasa muchísimas situaciones. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son desórdenes, son desordenados, se meten donde quiera. Hay gente que lo llaman y se meten en problemas que no se tienen que meter. Hay gente que están en situaciones en su vida mal. Y entonces usted va a irrumpe y lo que se trae es problema. Esto es tan profundo, hermano, que hay personas que están en un ambiente o en un campo o en una situación en donde están mal con Dios y Dios mismo le permite que los demonios lo desbaraten. Y usted va a hacer ese trabajo, venga a mi casa, porque aquí los demonios me están rompiendo todo. Espérate, yo no me muevo así, ¿no? Y aún si me dicen, venga a mi casa, yo no voy a orarte a hacer liberación en tu casa, sí, no. Y hay lugares que yo he ido, que yo lo que oro, pero no hago liberación. Oro normal, predico, traigo la palabra y ya. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un desorden de vida ahí. Y si hay un desorden de vida ahí, hay una legalidad demoníaca. Y si hay una legalidad demoníaca y yo irrumpo ahí, yo me estoy metiendo en un territorio que no me pertenece. Entonces, ¿qué va a pasar? Al meterme en un territorio que no me pertenece, voy a ser atacada y voy a ser golpeada. Y no es porque Dios esté conmigo, sino porque lo hice sin dirección. Amén. Hay reglas y normas que se rigen en el ámbito de la liberación y de la guerra espiritual. Yo estaba viendo un pastor, yo nunca lo había escuchado, pero al parecer es conocido, es dominicano, pero está viviendo en Colombia. Ese pastor decía que le dio el COVID en el 2000, creo que fue en el 2020, cuando comenzó el COVID. Y él decía que él estaba mal con Dios. Él estaba mal con Dios, se comenzó a descuidar, comenzó a operar en el don. ¿Qué es esto? El don siguió operando, pero no era genuino. Ojo, cuando no somos genuinos, en una parte el diablo no va a agarrar. En una área el diablo no va a agarrar. Tan tranquilo, los demonios no tienen desesperación. Los demonios son tan malos que ellos dicen, mira, este está mal, pero él me puede arrastrar mucha gente. Vamos a mandarle un espíritu de error para que él se crea que está bien. Y ese espíritu de error va a arrastrar 50,000, 60,000 gente y lo vamos a dejar. Entonces al final, cuando él no gane todas las almas que no gane, entonces lo vamos a destruir. Hermano, el enemigo es que no es como nosotros, desesperados. Ellos si tienen que esperar una eternidad, la van a esperar para destruir. Entonces, ¿qué pasa en este campus? Este hombre está operando en el don, está fluyendo, comenzó a recibir dinero de manera ilícita, comenzó a hacer cosas, pero seguía operando en el don. ¿Qué pasa? Le da el COVID y prácticamente cae en coma. Al caer en coma tiene una experiencia espiritual. Mientras él está en coma, su alma está en el infierno. Y él habla, que él ve, él mismo cuenta su experiencia, que él se ve frente al trono de Satanás. Cuando él está frente al trono de Satanás, él ve que en visión es como una experiencia, pero Dios lo que le estaba diciendo, mira que tu pastor está orando por ti. Pero cuando él dice que cuando él está al lado de Satanás, la pastora de él llega y comienza a darle orden a Satanás que lo suelte, que lo deje. Porque estaban peleando por su alma. Yo me imagino que estaban orando toda esa gente por él. Y la pastora parece reprendiendo la muerte. Y cuando la pastora baja y está Satanás, el pastor que estaba en coma y la pastora, él está viendo a su pastora y la pastora, el Satanás, cuando ella le da la orden a Satanás de que lo suelte, Satanás le dice a él, cuéntale a tu pastora cómo tú estás desde tal año, lo que tú estás haciendo. O sea, y luego de ahí viene Satanás y le dice, por tú meterte en lo que no te corresponde, te voy a hacer esto y esto. Al fin que él no lo hizo, pero lo que dejó el mensaje es que la pastora se mete en una guerra por él, pero la guerra era ilegal porque él estaba mal.
¿Usted está viendo? Y entonces Dios se lo muestra. Hermano, esto es delicado. Yo no soy Dios, ni usted es Dios. Por eso tenemos que tener cuidado donde nos metemos. El hecho que yo opere en el don de liberación, yo tengo que ser genuino y cuidarme y no operar a la libre. Ah, no, yo tengo el don y vamos para allá, ¿qué hacemos? Vámonos para... No, no. Por eso siempre aconsejo. No porque alguien venga y te pida liberación, usted indague su vida. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es tu vida con Dios? Y en el hablar usted se va a dar cuenta. Si esa persona está mal con Dios, usted no le haga liberación. Tiene que o reconocer, humillarse, pedir perdón y confesarse. Porque no es que seamos perfectos, pero si usted está practicando un pecado, porque una cosa es una falla, pero otra cosa es la práctica de un pecado. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Una falla es una cosa, pero la práctica de un pecado es del diablo. Entonces yo no puedo venir a decir, vengan, ayúdenme, libérenme, oren por mí, sáquenme el demonio, pero mientras yo estoy haciendo lo que yo quiera. No. Entonces, no, pero ¿y qué pasa? Yo oro por esa persona, yo oro por esa persona y nada pasa. Entonces esa persona te está consumiendo la energía, te está consumiendo espiritualmente y está mal con Dios. Entonces, ¿qué usted está haciendo ahí? No pasa nada porque esa persona, no le está pasando nada porque esa persona está mal. Entonces te está consumiendo a ti, tú te estás metiendo en un terreno que no debes. Tenemos que saber, estos son pasos importantes para nosotros poder permanecer en esto. Porque el ministerio de la liberación es muy peligroso, es muy agotador. Trabajamos cuerpo a cuerpo con los demonios, que el Señor reprenda. Porque usted está haciendo dándole una orden de frente, que es en el nombre de Jesús, pero usted está agotando su espíritu. Mira, hermano, hay guerra. Hay guerras que yo he peleado que todavía hasta el sol de hoy yo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo la ráfaga, la secuela de guerras que peleé hace 10 años. Porque hay guerras que te marcan. Hay guerras que te tocan. Entonces, Dios nos permite seguir adquiriendo experiencias y decir gracias, papá, porque ahora yo entiendo que yo no me puedo meter en todas las guerras. Y no es que yo sea mala. Yo no soy Dios. Es que hay cosas que yo no puedo meterme sin permiso. Amén. Entonces, vamos a seguir. El punto 2, tenemos que tener discernimiento espiritual para no operar fuera del propósito. O sea, Dios me llama a la liberación. Perfecto. Yo sé que tengo un llamado a la liberación. Toda persona que viene a mí, tengo que darle ayuda. Claro que sí. No es que le estoy diciendo a usted que no le ayuda. Pero mire, hermano, hay cosas específicas que Dios le va a hacer entender. Y hay una alarma espiritual que se te va a abrir. Pero por eso está la información. Informe, indague. Indague. Si una persona está en desorden, hermano, no se meta ahí. Vea su situación de vida, vea su desorden. Si esa persona está en desorden, hermano, no se mete en ese problema. Y Dios, claro, llegará mucha gente. Llegará mucha gente a buscar liberación. Hágale liberación. Usted tiene una iglesia y si usted tiene una iglesia y se manifiesta un demonio, olvídese. Y que de repente usted dice, vengan todos, vamos a orar por liberación también. Porque usted tiene el don, pero siempre con dirección divina. Siempre con dirección de Dios. Porque Él sabe lo que hace. Mira, ahorita mismo la verdad que siempre al principio yo hago una oración y ya. Pero hace un ratito cuando comenzamos, yo sentía un fluir que si Dios me seguía llevando, no íbamos a la clase, yo iba a seguir adorando. Porque al fin y al cabo, Jehová es el dueño de su obra. Y Él hace como quiere. Y tenemos que entender cuándo Dios está haciendo la cosa, de qué manera Dios quiere que se haga la cosa, porque Él es el dueño de su obra. Amén. El don yo opero en Él. Y claro, tengo que ir con esa mentalidad, pero no, tampoco voy a buscar los demonios debajo de la mesa, como el cazafantasma. A ver, ¿por dónde están los demonios? Por aquí, busco allí. Hay unas cuantas personas que vivieron así y tristemente están descarriados ahora. Porque vivían buscando los demonios por todas partes. Y el que busca halla. Jesucristo no buscaba a los demonios se manifestaban por la unción. La unción de liberación operaba y pácata. Amén. Y claro, oramos y provocamos. Pero sí, siempre dejándonos dirigir por Dios. Importantísimo. Entonces, importante,
aunque David era un guerrero y él lo sabía. Él, aún siendo guerrero, él no hacía lo que él quería. Oiga bien, David era un guerrero, pero David siempre fue dependiente de la gloria de Dios. Todo guerrero, por más que Dios lo use en la liberación, en cualquier punto, siempre tiene que estar disponible para saber, Dios, ok, tú me llamaste a esto. Voy a hacer esto, yo sé que tengo experiencia, tanto así que una vez le dijeron a Saúl, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, porque ya el pueblo conocía que David era un guerrero, pero David no se fió de la trayectoria ni de lo que el pueblo decía de él. Él siempre se mantuvo fiándose de lo que Dios decía de él. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 19, que dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a los filisteos, a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. ¿Qué vemos aquí? Óigame, David iba a ir, pero le preguntó, ¿voy a ir? Y Jehová le dijo, ve, porque lo vas a destruir. Y más adelante dice que David destruyó a sus enemigos. ¿Pero por qué? Y él reconoció que fue Dios. Importantísimo. Una de las cosas que yo estoy viendo en este tiempo que es triste, porque al final nos engañamos nosotros mismos. Sepa, Satanás, los demonios, ellos, uno de los lugares en donde más fácil ellos derriban a una persona, quizás no es cuando comience, es cuando sube a la cima. Escuchado por un demonio porque escuché que un demonio lo dijo. Óigame, la parte más fácil de derribar a alguien no es al inicio, es cuando esté en la cima. ¿Sabe por qué? Porque al inicio estamos buscando a Dios y nuestro enfoque es Dios y estamos apasionados por su presencia. Cuando usted está apasionado por su presencia, a usted no le interesa lo del mundo. Al estar apasionado por Dios, usted está enfocado en Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa? Cuando usted comienza a subir, comienzan las responsabilidades a subir. Comienza la gente a hacer alarde, comienza la gente a decir que Dios te usa, comienza la gente a darte cosas, a regalarte cosas. Comienza entonces ahí los demonios dicen, lo agarramos, ahora vamos a tirar la altivez, vamos a tirar el orgullo, vamos a hacerle sentir que si él no va, nada va a suceder, que él es el hombre de Dios, el hombre del momento, o la mujer del momento, y comienzan a tirarle. Entonces comienzan a inflarse, y ese orgullo y esa altivez, dice la palabra que antes de la caída primero viene la altivez de corazón. Pero eso sucede cuando la persona está en la cima. Cuando Saúl fue destruido, cuando Saúl estaba en la cima. Muchos hombres de Dios en este tiempo han sido destruidos en la cima. Amén. ¿Por qué? Porque ahora se está endiosando a la persona. Quien aquí hace la obra de Dios, aquí no somos nada. Dios hace a través de nosotros. Y la honra, no es mala la honra. Honrar es una bendición. Siempre usted honre, porque la Biblia habla de la honra. Pero nunca ponga a esa persona, ni lo exponga tampoco. Porque hay personas que exponen a los demás a la caída. Siempre reconocer que Dios es el grande Dios. Que solamente nosotros somos instrumentos. Que reconozca, oh, gloria a Dios, sí, mira esta persona, gloria a Dios, Dios lo usa, qué bendición. Pero aquí es Dios. Pero ahora se está endiosando a la gente. ¿Quién va a predicar? Fulano. Ay, como fulano va a predicar, yo voy. Endiosando a la gente. Aquí el Dios, el grande es Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo altares llenos de hombres endiosados. Y gente que ya tristemente, Dios no está con ellos, no son genuinos. Están por el don, están porque ya tienen la fama. Pero tristemente, ya los mismos demonios saben que esa persona no está bien. Porque ellos son espíritus. Y ellos se dan cuenta, lo único que hace que los demonios tiemblen es Jesús. Es la presencia de Dios. Dice que ante la presencia de Dios los demonios tiemblan.
tiemblan. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien tiene la presencia de Dios, ellos van a temblar. No importa que sea conocido o desconocido. No importa que sea un bebé espiritual. Si está lleno de Dios, los demonios tiemblan, porque es la presencia de Dios. Entonces aquí el enemigo está utilizando esta estrategia. Por eso David falló en momentos sí determinados, y es cierto que falló, pero David estaba muy consciente de que él dependía de Dios. La dependencia de Dios fue que hizo que David sea efectivo y que David durara para siempre hasta su muerte. Y de hecho murió en lecho, cosa que no le pasaron a los demás reyes, a muchos reyes que lo antecedieron. ¿Por qué? Porque él realmente, y mira que era un guerrero, tuvo al borde de la muerte muchas veces, pero Dios lo guardó. Porque él siempre preguntaba a Dios. En los momentos más duros y más cruciales, él le preguntaba a Dios. Amén. Vamos a ver otro punto importantísimo, y quizás aquí trataré de no ser muy extensa, porque esto aquí, la verdad, hermano, que yo dije, wow. Yo decía, wow, cuánta información tiene la Biblia. Y nosotros, y a veces quizás no están en un solo versículo o en un capítulo, pero luego está en un libro, en otro libro, que antecede al primero, y vemos cómo hay cosas que van trayendo una situación que se desencadena a otra situación. Vamos a ver en qué sentido. El punto 3 dice, tener una vida de consagración. Debemos de tener como ministros, hombres y mujeres que Dios está preparando para la liberación, una vida de consagración para no atraer maldición a mi vida y a mi generación. Hermano, esto es importantísimo. Hay acciones que pueden parecer mínimas o sencillas, pero esta acción puede, hermano, desencadenar maldiciones graves a mi familia y a mi generación. Y a veces hay consecuencias que nosotros mismos estamos pasando por cosas que hicieron nuestros antepasados, por puertas que ellos abrieron, por brechas grandísimas que le abrieron a las tinieblas. Cuando nosotros hablamos de puertas, siempre recuerden, las puertas son pecados que yo cometo, y eso abre una legalidad. Mire, hermano, hay unas dimensiones espirituales que se abren con cosas que yo hago, y yo abro una brecha, y por ahí los demonios entonces pueden atacar. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, tenemos una autoridad tan fuerte que por decisiones positivas o negativas puede pasar una cosa o puede pasar otra. Y yo tengo que saber quién soy en Dios. Por eso es que somos tan atacados directamente. Somos atacados por el mal. El mal nos quiere destruir porque sabe qué va a pasar cuando yo, llena de Dios, opero lo que voy a provocar. Pero también cuando yo fallo, lo que provoco. Y en el caso de las maldiciones generacionales, hermano, esto va más allá. Y yo me puse a leer, mira que he hablado mucho de David, de cómo la maldición de David acarrió consecuencias en toda su generación. Pero, ejemplo, una de las cosas que pasó con David, que David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, sí cometió un error muy grave. Y fue ese error de acostarse con la mujer, un espíritu de depravación, un espíritu de sexo, hizo que él cayera. Pero la simiente no tuvo en David. Si usted va al libro de Génesis, que no lo voy a leer por tiempo, pero usted luego léalo. Génesis capítulo 19, versículos 17 al 20. Ahí habla cuando los ángeles fueron mandados a Sodoma. Recuerden que Lot viene de esa generación, de David, de Abraham, de Israel, porque viene de esa simiente. De la simiente de Abraham, era sobrino de Abraham. ¿Qué pasa aquí? Cuando Lot, Dios, antes de esto, Lot le dice a Abraham, o Abraham le dice a Lot, decide para dónde quieres ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice que Lot miró la llanura, o sea, vio con sus ojos, se llenó de avaricia y dijo, aquí me va mejor. Pero ¿qué pasa? Esa decisión trajo una consecuencia funesta. Luego donde le digo ahora, el capítulo 19, versículo 17 al 20, es cuando los ángeles fueron enviados para destruir Sodoma y le dijeron a Lot, vete al monte. No, él le dijo, me voy a quedar en Zoar. Déjenme en Zoar. Zoar era una de las ciudades que tenían que ser destruidas, pero él no obedeció. Óigame. Número 1, cuando él se va a Sodoma, se va a un lugar que no tenía que irse, un lugar de depravación. Número 2, todavía el ángel le dice, voy a destruir todo. Vete de Zoar, vete de todo el contorno y vete al monte, que tú no te vas a morir. No, déjenme en Zoar. Ok, se deja Zoar ahí. Pero Zoar todavía está en la rama
de la depravación porque pertenece a Sodoma. Mire todo lo que pasa. Entonces luego, en el libro de Génesis 19, 31 al 32 y luego del 36 al 38, habla cuando las hijas de Lot, perdón, vienen y se acuestan con él. El espíritu de depravación quedó ahí. Recuerdan que se acostaban mujeres con mujeres, hombre con hombre, la madre con el tío con el primo, el hijo con el hermano. Una depravación total. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las hijas de Lot fueron inyectadas por esa semilla. Entonces, esa semilla viene y provoca que nazcan dos hijos de su papá. Se acuesta con el papá y el papá del papá nace Moab. De las hijas de Moab y había otro, pero me voy a enfocar en los moabitas. Los moabitas vienen siendo una nación que tiene guerra con Israel. Óigame, la maldición de acostarse con el padre trajo como resultado un hijo que fue de guerra para su misma generación. Oiga, Moab, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1 al 7, habla de que el rey de Moab quería que maldijeran a Israel. O sea, se levanta en guerra. Un hijo de maldición, porque Moab nació en maldición, porque nació de una relación de incesto. Se casa con el papá. De esa generación nace un incesto. Y ese incesto es una maldición que viene y hace guerra a la misma familia. Oiga, pero luego en Moab viene, en el tiempo de Noemí, Noemí se va también a Moab. Primero Moab quiere destruir al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y lo quiere mal, como no pudo atacarlo, lo quiere maldecir a través de Balaam. Y Dios no lo permite, pero le está haciendo guerra. Al final, Balaam le dio estrategia. ¿Para qué? Para que los israelitas que cayeran en pecado con los moabitas, con las mujeres moabitas, y se relacionaran con sus dioses, porque encima tenían otros dioses. Eran personas idólatras. Pero no vamos más lejos. Seguimos la misma rama de la maldición. Comienza en Lot. Y sigue la maldición. Y de Lot pasa, cuando vienen las Noemí se va a Moab con su esposo y sus hijos por la situación de hambre. Dice que los hijos se casan con las moabitas, que fue Ruth y Noemí. Oigan, ¿qué pasa? En esa relación, de esa relación, nace el papá de David. Porque Ruth se casa con Boaz. Boaz tiene, de ellos nace el papá de David, y del papá de David nace David. Pero ¿qué pasó? Sigue la misma regla de la depravación. ¿Qué hizo David? David se casa, se acuesta con una mujer que no es su mujer. Pero óigame, todo eso inició fue con Lot. Y vino a desencadenarse una maldición generacional. David se casa, se acuesta con una mujer que no es su mujer, luego le mata al marido, que sabemos la historia. Después de ahí viene el hijo de David y también viola a su hermana. El hermano mata al otro hermano que violó a Tamar. Luego viene el hijo de David mayor y le usurpa el reino, se mete con todas sus concubinas y también tiene relaciones con ella. Viene Salomón, también un lío también con el tema de la depravación. Se acuesta con mujeres que no tenían que acostarse, se mete con mujeres que lo inclinaron a dioses ajenos. Pero ¿dónde comenzó la maldición? En Lot. Donde viene y hay una semilla de maldición por acostarse con sus hijas, acostarse con él. Entonces, hermano, mire, el cuidado que tenemos. Yo y eso, yo digo, Dios mío, y me pongo a indagar y me pongo a buscar y me pongo a leer y digo, pues es cierto, porque los moabitas vienen de ahí, y los moabitas fueron guerra para Israel, de una simiente de maldición. Entonces, hay simientes de maldición que llegan. Ustedes saben que hay demonios que preparan escenarios para atraer gente de maldición. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Dice, claro, Dios es el que da acceso al planeta Tierra a todos los vivientes.
pero sí los demonios tienen, ellos irrumpen para marcar con maldición a alguien. Ejemplo, alguien que viene de una violación. Una persona que tiene un hijo, que sale embarazada en un embarazo, no es un embarazo de violación, no es una bendición. Hay un espíritu que hizo, se apoderó de ese hombre, viola a esa mujer y de ahí sale un fruto. ¿Y qué viene como consecuencia? Esa persona viene cargada de muchísimo daño. El primero es que viene rechazada desde el vientre. Mamá no quiere saber de mí, no sé quién es mi papá, porque vine de una violación. Estamos tratando casos así. Personas que vinieron de una violación, hermano, y han vivido una vida de maldición, porque han sido marcados con esa maldición. Entonces por eso es que en liberación no es solamente decir fuera demonio, hay un trabajo que hay que hacer. Por eso es la liberación personal. Hay gente que hay que trabajarle frustraciones. Hay que echarle fuera los espíritus inmundos. Hay que trabajarle sanidad interior. Llevarlo al perdón, porque los demonios de falta de perdón van a salir cuando la gente perdone. Usted puede decirle 10,000 veces al demonio de falta de perdón que salga, y si la persona mantiene rencor en su corazón, no van a salir. Van a salir cuando esa persona confiese, diga yo perdono. Yo perdono a fulano de tal, fulano de tal porque me violó, fulano de tal porque me hizo esto. Entonces ya automáticamente esa persona se está desligando. Cuando se desliga de ahí, entonces usted llama al espíritu de falta de perdón y va a salir. Por eso es que hay que hacer un trabajo de sanidad, de restauración, un trabajo en las emociones, porque la persona queda herida y queda marcada. El espíritu de falta de perdón, el espíritu de cuando una persona es violada, y de ahí nace un niño, ese niño va a nacer, como le dije, lo van a rechazar. El espíritu de rechazo entra automáticamente desde el vientre. Desde el vientre ya esa persona ese demonio hace que le rechacen. ¿Por qué? Porque está atrayendo a que venga una semilla de destrucción. Porque una persona rechazada, ¿qué va a provocar? Que esa persona venga con odio, venga con resentimiento, venga con baja autoestima. Amén. Venga con deseo de venganza. Venga con que todo el mundo no quiere saber de él. Entonces entra en el rechazo, en el autorrechazo, porque entonces luego son personas que la rechazan, luego ellos mismos se autorrechazan. Y luego está también el temor al rechazo. No quiero hacer porque me van a rechazar, no quiero hablar. Son personas que son tímidas, retraídas. Son personas que son introvertidas. Un trabajo espiritual que viene en esas vidas de destrucción terrible. Y a menos que no sea la mano de Dios que intervenga, son personas que luego salen violadores, lesbianas, homosexuales. Ejemplo, la semilla de maldición. Una persona que viene de una violación, por lo general, o que la violan, o es lesbiana, o es una persona que cae en prostitución, o es una persona que tiene una vida sexual depravada. Es una persona que coge uno, suelta otro, coge uno, pero no sabemos que viene de una maldición, viene de una raíz de maldición, que eso hay que romperlo. Amén. Y ese trabajo, imagínense, una iglesia que diga que la liberación no es necesaria. La persona no tiene ese conocimiento, está en la iglesia, pero tiene esa serie de actitudes. Mira ejemplo, hay una persona que estuvimos haciendo una liberación que vino de una violación. ¿Qué pasó? Una de las cosas que ese espíritu le decían que ella no se va a casar nunca. Porque escuchó por el mismo rechazo, los padres, tú no eres nadie, tú no vas a llegar a nada, tú eres lo peor. Cuando viene en este punto, luego entonces, número 1, ese espíritu la agarró para ella destruir matrimonio. Los hombres, todos los hombres que se le pegaban eran hombres casados, ¿para qué? Para destruir hogar. Hello. Entonces, ¿qué vino de aquí? Por la maldición que se provocó con el espíritu de violación. No es solamente, de hecho fue el espíritu de violación. Usted tiene que tener conocimiento porque junto con esa violación hay una serie de trabajos que se hizo. Esa persona tenía pensamientos de incesto. O sea, número 1, llegó hasta no directamente relaciones sexuales como tal, pero sí a estar violada, también tocada por personas de su entorno que eran su familia. Pensamiento de incesto, de tener relaciones con familiares de ellos. Todo eso, ¿por qué? Por esto, porque es una semilla de maldición que lo que quiere es seguir provocando marcas en las vidas. Por eso es que nosotros, hermanos,
tenemos que aprender. No podemos hacer una persona, no podemos juzgar a la ligera. Detrás de una actitud de alguien, hermano, mi alma adora la gloria de Dios, puede haber una historia muy triste. Santo Dios. Detrás de la mala actitud de alguien puede haber una historia terrible. Y lo primero que hacemos, pero fulana de tal es lo peor, fulana de tal que cristiana y mira lo que hace. Pero hermano, si usted no se sienta, y aunque se lo diga, si usted no tiene el conocimiento de esto, usted va a juzgar injustamente. Porque esa persona es una víctima de la mano de Satanás. Víctima de los demonios. Que el Señor reprenda. Y viene marcada y sellada para destruir. Y por eso usted ve gente como tan luego que vienen y tienen hijos, entonces a los hijos lo maltratan. Miren, yo escuché un caso, esa persona no es cristiana, pero escuché un caso que la verdad que te pone a temblar. Una persona que cayó en la prostitución, cayó en la depravación, cayó en cosas muy fuertes. Tiene una hija, está en droga. Bueno, esa persona era cristiana, se descarría. Pero a la misma hija, esa persona la ponía a drogarse. Una niña de 3 años. Pero encima, a la niña se la violaron. Pero ella misma sentía las administraciones del diablo que viole a su propia hija. Todo eso, hermano, está sucediendo en el planeta Tierra. ¿Y por qué razón Dios permite que nos preparemos? Oh, sacatarabasoma aquí. Santo leva sheke basondarabasaya. Siento leki basoto rebasoja. Siento a Dios. Porque no es solamente te echo fuera, Satanás. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está desconociendo esto y quizá en su iglesia no lo crean, pero usted se está preparando. Y en un momento determinado Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a poner de una manera u otra para que usted sea canal. Para que usted comience ya no ver con la vista ni escuchar con los oídos. Hay algo que se llama conocimiento. Hay otras herramientas que Dios te la da por revelación, te la da por visión. Pero hay otras cosas que es que usted la tiene que estudiar y oír. Hay experiencias que uno está escuchando que yo digo, Dios mío, yo no me caigo para atrás porque yo sé que fuiste tú que me llamaste. Y entonces cuando yo quiero salir corriendo y no quiero seguir, digo, Dios mío, ¿cómo yo salgo de esto? Cuando tú me das una responsabilidad tan grande y hay tantas vidas con tanta necesidad. Tantas vidas con tanta necesidad que ni ellos mismos saben cómo explicar lo que están viviendo. Personas que cuando en liberación te dicen, no, es que estoy teniendo pensamientos de acotarme con mi primo, con mi hermano, con mi hijo, con mi papá. Hubo un caso también de un hombre que los demonios lo enamoraron de su hija. Hello. Eso está pasando. Y son espíritus de incesto. Y a veces hay que, ¿por qué? Ver la rama. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué consecuencias trajo eso? Hay muchas cosas que estamos viviendo. Por eso es que alguien de esa generación se tiene que parar y decir, Señor, te pido perdón por lo que yo permití. Te pido perdón por lo que permitieron mis antepasados. Te pido perdón por lo que ellos hicieron. Señor, te pido perdón por cada falla. Y perdono a los que también entraron a mi generación y dañaron, y violaron e hicieron. Bendito Dios. Pero de hecho esta persona que le estábamos haciendo la liberación dice, pero que ella vino de una violación, pero también a la mamá creo que fue que también, o a la abuela la violaron. Entonces esa maldición sigue. Y sigue de generación. Entonces ese espíritu pasa de generación en generación. Y el que no sabe, lo ve normal. El que no sabe, ve, bueno, fulana de tal, pobrecita. Y pobrecito, y mi familia está pasando esto y veo que se sigue repitiendo. Y no se paran, pero porque no tienen el conocimiento de esto. Entonces, nosotros necesitamos saber, esto nos sirve para nosotros mismos y para las liberaciones que nosotros estamos haciendo. Amén, porque
los demonios son malos, recuerda. Ellos siembran una semilla en una persona para que esa persona produzca, y de la producción de esa persona, de esa producción o de esa semilla que se sembró, ese hijo que nació, es un bebecito, es un feto, pero ellos están esperándolo hasta que llegue a los 18, a los 19, a los 15, a los 12, a los 13. Y ellos esperan tan tranquilos porque ellos saben que ya sembraron una semilla y esa semilla va a producir. ¿Qué dice la palabra del trigo y la cizaña? Que alguien de repente entró al campo, ¡puf!, y sembró cizaña. Esperó hasta que creciera la cizaña. Esperó, dijo, ya está sembrada. Vamos a ver los resultados. Hermano, hay cosas que el enemigo hace en nuestra vida y en nuestra generación que no se ve al momento, que van a esperar, va a pasar un tiempo, pero va a salir. Y por eso Dios quiere que pidamos perdón, que nos santifiquemos, que nos guardemos de decisiones que tomemos, que le preguntemos a Dios, que no seamos ligeros. Esto es más delicado. Mire, hermano, cada día más, mientras más usted conoce, más cuídese. Cuídese, porque el mundo espiritual trae consecuencias y funestas. Ellos nada más quieren que usted haga la cosa a la ligera y que no se dirija por Dios, porque Dios es espíritu. Y dice que lo que le adoren es necesario que le adoren en espíritu. Y el espiritual Dios le va a guiar hacia lo espiritual. El espiritual Dios le va a revelar lo espiritual. Entonces el hombre natural no va a poder percibir lo que es del espíritu. No va a poder entenderlo. No va a poder discernirlo. Pero el espiritual sí lo va a discernir. Y te va a decir, tú no ves, pero yo veo. El Espíritu Santo te dice, tú no estás viendo, pero yo te revelo lo que está pasando. Mira lo que se está moviendo. Mira lo que el enemigo está planeando. Mira lo que el enemigo va a hacer. No todo Dios te lo va a decir si tú no le preguntas. Nunca se rija por conveniencia. Ríjase por dirección divina. A veces tú dices, bueno, yo me voy a quedar. Bueno, las hermanas lo saben. Cuando fuimos a Barcelona, hubo un momento en donde tuvimos una liberación, 3 horas y media de ministración. Yo me quedé atónita. O sea, el culto lo comenzamos a las 11:30 y el culto se terminó, creo que fue a las 5 y algo de la tarde. Yo perdí el tren. Bueno, que no lo perdí porque al final Dios fue que lo permitió. 3 horas y media de ministración. 3 horas y media. Liberación, Dios hizo cosas grandes. ¿Qué pasa? Cuando le digo a las hermanas, consíganme el billete. Yo un momento que le dije, me quedo. Porque las hermanas me dijeron, quédate, me quedo. Pero de repente, no, si me quedo lo daño, porque mi paso era para irme tal día, yo no puedo extenderme. Y no es que es malo, pero hay cosas, mi hermano, mire, hay cosas que por usted no está pecando, pero por usted ya cambiar cosas que Dios no te dijo, puedes provocar situaciones en el mundo espiritual. O sea, no, quédate, vamos a quedarnos, ¿verdad? Y no está mal, pero espérate, no, si me quedo lo daño, porque este no fue el plan. Y luego las que fueron conmigo al aeropuerto vieron lo que Dios hizo. Vimos a 2 personas que Dios permitió que la tenía que ver para hablarle y ellas estaban buscando una iglesia. O sea, aparte de la liberación que Dios hizo, era de Dios que yo me quedara más tarde. Yo no lo provoqué. La administración duró 3 horas y media. Y ahí Dios me permite conocer a 2 personas que de repente me dio por comprar algo, y cuando voy a comprar, que voy allí, esta persona estaban al final buscando una iglesia, una descarriada hija de pastora. No, que sí, que yo estoy descarriada porque estoy buscando una iglesia y tal. Otro por ahí también, no, que yo y mi novia estábamos hablando, sí, que queremos congregarnos. ¿Usted está viendo? Cuando usted se deja dirigir, hay cosas que van a parecer bien, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, si Dios te dio una directriz, sigue esa directriz, no cambies. Es un peligro. Amén, es un peligro. Y luego uno bloquea lo que Dios quiere hacer. Vamos a ver si me da tiempo esta parte. Saber que cuando tú sacas de un territorio una entidad demoníaca, ellos también buscarán la manera de vengarse. Debemos de estar alerta. ¿Qué pasa? Era lo que yo les decía. Cuando nosotros estamos en batalla, y por lo mismo que la palabra dice, podemos ser tocados, hermanos. Podemos ser tocados. Yo he hecho liberación, que yo he sido tocada en liberación. Yo recuerdo una liberación que hice que, mire, yo nunca voy a olvidar esa liberación específica. Recuerdo que cuando nosotros
cuando yo estaba haciendo esa liberación, que esa persona abría la boca y estaba, era por abostezo que salían los demonios. Hermano, cada vez que esa mujer abría, que esa persona abría la boca, yo sentía como mi piel se erizaba. Yo sabía que estaba siendo tocada y la contaminación me tocaba. Y esa persona abría la boca y yo sentía que la piel entera se me erizaba. Yo nunca había vivido una liberación así. Y luego quedé tan cargada, hermano, tan cargada, que tuve que llamar a una de las miembros del ministerio que me orara. Porque sentía, mira, toda esa carga de esos espíritus. Aparte de que también, porque lo que le digo por experiencia, de que uno tiene que tener cuidado, hacer liberaciones no a todo el mundo. Esa persona no estaba bien con Dios. Esa persona estaba haciendo cosas y tenía cosas ocultas. Y claro, yo fui tocada. Fui tocada. Vamos, me lo solicitó su pastora, me pidió, pero luego me di cuenta, digo, esta persona, por lo que pasa, y por lo que luego mismo me contó la pastora, digo, pero esta persona tiene puertas abiertas. Y la verdad, yo sentía, hermano, que cada vez que esa mujer abría la boca, me inundaba y no era de Dios. Y luego tuve que ser liberada. Hay que tener mucho cuidado. Esto es muy delicado. Siempre cubrámonos con la sangre de Cristo, porque hay demonios que ellos atacarán a la mínima. Ellos están conscientes de que puede ser también, tenemos que estar conscientes de que podemos también ser golpeados, o nosotros, perdón, tenemos que estar conscientes, como les decía, que también nosotros podemos ser golpeados, como en el caso que le estaba hablando. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 4, 8 al 10, que no lo vamos a leer, que es donde el apóstol Pablo habla. A veces atribulados sin angustiarnos, y al final dice, derribado pero no destruido. Amén. Entonces, podemos ser golpeados, pero siempre mantenido en la brecha, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, tanto cuando hablamos de guerra espiritual como en liberación, siempre hacemos hincapié en eso. Recuerde que estamos en una guerra. Debemos de saber que tenemos que llevar de la mano la relación con Dios para que el don fluya con la presencia de Dios. Porque hay dones que están fluyendo sin la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios tiene que ser lo fundamental. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos provocar. No podemos dejar de ayunar, de orar, de buscar a Dios. Sé que los compromisos, yo a veces digo, Señor, quítame compromisos, porque hay tantos compromisos que llega un momento que los tantos compromisos no te dejan fluir como tú quisieras o buscar la presencia del Señor. Pero siempre de una u otra manera hay que buscarla. Hay que buscarla, porque sin ella no vamos a poder. No vamos a poder. Amén. También no solamente nos enfoquemos en maravillarnos de que los demonios se sujetan, sino de tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Algo rápidamente que les voy a decir, que no lo quiero pasar por alto, con el tema de también cuidarse. Mire, hermano, yo recuerdo hace un tiempecito que yo estaba de rodillas. Esa parte se la he dicho antes, pero la voy a decir por algo que pasó. Mire, yo recuerdo hace un tiempo que yo estaba de rodillas orando y mis oídos espirituales se abrieron y pude escuchar una reunión. Mira, una reunión satánica. Fue tan fuerte que Dios me permitió ver hasta la mesa en donde estaban sentados reunidos. O sea, en el espíritu, porque te va a decir, ¿pero qué? Hay mesa en el infierno. No sé, hay manera en que Dios te muestra cosas, que hay cosas que Dios te la muestra que tú no sabes cómo explicarla. Amén. Pero yo veía una mesa y veía la manera en cómo estaban sentados. Y yo recuerdo que yo escuché a un demonio hablar de un plan que estaba haciendo contra una persona que estaba trabajando fuertemente en liberación, muy fuerte. Y le estaba haciendo un daño grande a las tinieblas. Esa persona comenzó a ser levantada en el campo de liberación, y no solamente de liberación, sino del conocimiento de la palabra. Una persona muy conocedora, con secretos bíblicos. Pero ¿qué pasó?
yo le di la advertencia a esa persona y le dije, el Señor me mostró que los demonios están haciendo un plan para destruirte con lo mismo que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque la idea era prepararle a una mujer, claro, cargada de espíritus inmundos en el área sexual para atacarme. Entonces, ¿qué pasa? Yo le hablé a esa persona, le dije, cuídese, porque vi ese sueño, no fue un sueño, el Señor me mostró esto que se está planeando en el mundo espiritual contra su vida. Lo reconoció tal cual. Fue pasando el tiempo. Esa persona, de una u otra manera, fue teniendo un descuido. Ese descuido puede seguir operando en el don, puede seguir ministrando y gloria a Dios y se ve. Pero cuando se deja de buscar y se deja de conectarse con Dios, hermano, el diablo no juega. El enemigo, lo único que hace que tiemble el enemigo es la presencia de Dios. No podemos fiarnos de un nombre. Y de un nombre, de hacer un nombre. Hay gente que ha hecho un nombre. O sea, Dios le ha dado un nombre. Y se ha agarrado del nombre. Y como el que está ciego, porque el Señor eso me mostró, mucha gente ciega siguiendo a gente atada. Gente ciega aquí siguiendo gente atada. Y como tan ciega, entonces lo que están es que no ven. Y no saben que esa gente lo que está operando en el don y tiene un nombre, pero Dios no está con él. Y le voy a decir una cosa. Los demonios golpearon a esa persona por el área sexual, haciendo a esa persona hacer cosas que no tenía que hacer, tal como se habló. Y es una tristeza, pero ¿por qué lo hablo? Lo hablo para que nos guardemos, para que nos cuidemos. Esto no es un juego. Y Dios que me ayude y nos ayude a todos, porque aquí solo con Dios podemos, pero Dios también nos da las herramientas para que nosotros podamos estar firmes. Dice la palabra, y habiendo acabado todo, estad firme. Podemos ganar una guerra, pero no quedar firme. Pero Pablo nos dice, lo importante es acabar todo y al final quedar firme. Hacer una liberación y al final quedar firme. Por eso es que necesitamos depender de la presencia de Dios. Amén. Vamos a seguir preparándonos, vamos a seguir formándonos y sobre todo vamos a seguir llenándonos de la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y esa presencia está muy bonita, muy bonita. Y qué lindo poder experimentar la presencia de papá. Y que más que cualquier gana de ser visto, lo que deseemos es su presencia. Amén. Y Dios está preparando un remanente que se enamore de su presencia, que anhele hacer su voluntad, que no le interese ser visto, que no le interese crear un nombre, que no le interese ser conocido, que lo que le interese sea la presencia de Dios. Amén. Y cuando la presencia de Dios está, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a suceder. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Porque aquí no hay gente grande ni pequeña. Aquí hay gente que Dios usa. Y cuando Dios le place usarlo, puede ser la persona que menos sepa hablar. Pero cuando Dios dice, te voy a usar, Dios te usa con poder y gloria. Amén. Así que hasta aquí, papá Dios nos ha ayudado en esta clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios por este tiempo. Que Dios me les bendiga.